Me han preguntado sobre cuál es la posición de la Iglesia respecto a los organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos o por sus siglas OMG, OGM, organismos genéticamente modificados, ¿no? Primero, una breve explicación de qué cosa es esto para que los que me escuchan en este programa puedan entender de qué cosa estamos hablando si es que no están familiarizados con esto. Los organismos genéticamente modificados suelen ser fundamentalmente vegetales y suelen ser generalmente productos alimenticios que su código genético es modificado artificialmente por el hombre en un laboratorio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este producto sea más resistente, sea más numeroso, más abundante y en consecuencia tenga una mayor difusión y una mayor rentabilidad económica. Por ejemplo, se modifica el maíz y esta modificación del maíz hace un maíz al que se le han introducido otros factores genéticos para que puedan resistir determinadas pestes y puedan sobrevivir determinadas pestes, y para que también la cosecha sea más abundante por semilla, de tal manera que estos den maíz más abundante y den maíz más numeroso y resista las dificultades ya sea de pestes o parásitos, ya sea las dificultades de clima, es decir, sean más resistentes, por ejemplo, al frío o al calor excesivos. El maíz, el trigo, otros alimentos que son básicos, la soya, existen muchísimos genéticamente modificados alrededor del mundo porque esto permite que la producción sea más abundante y también esté garantizada. ¿Cuál es el beneficio de estos organismos genéticamente modificados? Que en muchos lugares, como por ejemplo en el norte de África o en la India, han sido muy importantes para asegurar la alimentación de la población. Estos organismos genéticamente modificados, al ser más resistentes, sobreviven plagas y sobreviven friajes o sobreviven temperaturas muy altas y logran llegar a la mesa y son más abundantes en la producción y logran llegar a la mesa de gente más pobre. La famosa revolución verde que se produjo en la India es una revolución producida porque un científico, un grupo de científicos logró modificar estas semillas de productos como el trigo, como el maíz, como la soya de consumo masivo y logró hacer que estos productos crecieran de forma más abundante. ¿Cuál es la parte negativa o cuestionable de los organismos genéticamente modificados? Que normalmente quienes han modificado estos organismos, estas semillas, son empresas. Hay una empresa, Monsanto, que es un conglomerado internacional enorme, que ha modificado muchos de estos organismos, muchos de estos productos, y al haberlos modificado genéticamente, tienen una patente, o mejor dicho, un derecho exclusivo de uso de esa semilla. Y Monsanto es una empresa multimillonaria porque controla las semillas que se utilizan para sembrar en el medio oeste norteamericano, que es el gran granero del mundo, por ejemplo. Controlan esa semilla y la venden cosecha tras cosecha a los cultivadores. Y ellos hacen una gran fortuna con esto porque tienen las patentes. Nadie puede usar esa semilla sin pagarle a Monsanto el derecho de uso de esa semilla, porque es una semilla modificada por Monsanto, ¿no? Y en consecuencia su uso está limitado por una transnacional comercial.
¿Cuál es la parte debatible de los organismos genéticamente modificados? Los partidarios de los productos orgánicos, de los productos naturales, los más radicales promotores de los productos naturales y del valor de los productos naturales, señalan que los organismos genéticamente modificados tienen, a costa de lograr supervivencia y abundancia, tienen una serie de deficiencias genéticas que señalan irían desde el bajo valor nutritivo, es decir, que el trigo genéticamente modificado que se utiliza para hacer cereales, por ejemplo, o el maíz que se utiliza para hacer cereales masivamente y a bajo costo de los organismos genéticamente modificados, es un cereal o es un organismo que cuando la gente consume tiene menos nutriente. Y en consecuencia, porque tiene menos nutrientes, la gente tendría que consumir más, dándole más dinero a la empresa, pero también contribuyendo, por ejemplo, a la obesidad. Si una mazorca de maíz a mí no me da los suficientes nutrientes que me daría un maíz normal, no modificado genéticamente, entonces yo tengo que comer 4 maíces para tener los nutrientes. ¿Y qué cosa va a producir eso? Que voy a consumir más calorías, voy a engordar y voy a caer en la obesidad con todas las consecuencias de salud enormes que tiene la obesidad. Y las acusaciones van hasta que el hecho de que estos productos, que llaman productos Frankenstein porque están hechos en laboratorio, estos productos producirían cáncer, ¿no? Porque al haber sido modificados tienen un efecto en el cuerpo humano y este efecto en el cuerpo humano lleva a mutaciones, y eso es lo que es un cáncer. El cáncer es una mutación negativa, autodestructiva de las células del cuerpo, ¿no? En consecuencia, al haber sido mutados estos códigos genéticos de estos productos, al ingerirse, estos producirían también mutaciones en el código genético de los seres humanos. ¿Qué cosa es lo que sí está probado con los productos genéticamente modificados o los productos transgénicos? Es que estos productos sí son importantes en el combate del hambre a nivel mundial. Y en una reciente cumbre en el Vaticano, donde el Vaticano convocó a esta cumbre para ver todos estos aspectos y ver si es que el Vaticano se pronunciaba, porque como parte de la Unión Europea, el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene una serie de normas antitransgénicos, ¿no? Y quienes son críticos de los transgénicos ven a la Unión Europea como un resguardo, ¿no? Mientras que Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, son naciones que son bastante más libres en el uso de los transgénicos y bastante más exitosas también en su cultivo y en su producción. La ayuda alimentaria que da Estados Unidos es ayuda de sus propios cultivos en Estados Unidos: maíz, sorgo, avena, trigo, etc. Todo esto son productos genéticamente modificados y son los que difunden alrededor del mundo cuando dan los alimentos. Y la contribución norteamericana al hambre en el mundo es mucho más grande que la de la Unión Europea toda combinada. Todos los países europeos combinados no dan la misma cantidad de ayuda alimentaria internacional que da Estados Unidos. Entonces es importante ver cómo el Vaticano ha dejado a la ciencia la determinación del valor o no de los productos genéticamente modificados. Porque los que han señalado estos aspectos negativos de los transgénicos que producirían cáncer o que contribuyen a la obesidad no han logrado todavía demostrarlo científicamente. No existe todavía una muestra decisiva. Por si acaso, yo sé que los productos orgánicos, los que están a favor de una alimentación más pura, consideran que sí existe ciencia, pero
el hecho real es que no hay un consenso científico y un hecho es considerado científico cuando existe un consenso de la comunidad científica internacional que dice este hecho es real, ¿no? Así como existe un consenso, así funciona la energía atómica, existe un consenso claro que la energía atómica produce, al ser expuestos a la energía atómica, los produce una destrucción de las células del cuerpo humano, y de la misma manera se tiene que llegar a un consenso sobre los productos transgénicos, ¿no? Y la Iglesia obviamente piensa que en un mundo ideal sería mucho más seguro comer productos que no han sido genéticamente modificados. Pero lamentablemente para gran cantidad de nosotros, y me incluyo, no está al alcance de nuestra economía. A mí me gustaría comer todos mis productos orgánicos, pero lamentablemente el costo actual de los productos orgánicos es prohibitivo. No podríamos en mi comunidad vivir si comiéramos absolutamente todo orgánico. Si la carne fuera carne de animales alimentados con productos orgánicos, es una carne muchísimo más costosa, se vende en supermercados exclusivos, no están a nuestro alcance. Y mi comunidad, aquí en Denver, no es una comunidad que esté debajo de los niveles de pobreza. Pensemos incluso en la gente más pobre. Entonces, esa es la razón por la cual hasta ahora el Vaticano no se ha pronunciado sobre los productos genéticamente modificados, porque está esperando que se llegue a un consenso científico en un sentido o en otro, un sentido que diga está comprobado que los productos genéticamente modificados no producen alteraciones en el cuerpo humano, o lo contrario, un consenso que diga sí está comprobado que produce alteraciones en el cuerpo humano y se deben detener, se deben dejar de hacer. Mientras ese consenso no se llega en la comunidad científica, la Iglesia sigue sin pronunciarse y deja a la opinión y al juicio de los católicos, de cada uno de nosotros, tener nuestra propia opinión sobre los productos transgénicos. Que tengas un buen día.